preocupa discutir, poder analizar en materia de contexto? Esta clase ha pedido de varios compañeros. La vamos a filmar. Hola. Además de los compañeros que van a estar a distancia. Hola. Así que vamos a hacer un esfuerzo enorme hoy para que todo quede todo registrado, los que no están puedan compartirlo, y hacer circular la No, pero está el liderazgo. La pregunta que hago es sobre expectativas, en base a lo que leyeron y los que no leyeron, la expectativa propia. ¿Cuál es la preocupación que tienen, la inquietud cuando se piensa en términos de contexto? Particularmente me pasa Trate de agarrar el micrófono. a mí particularmente me pasa que mi preocupación podría pensarse como no solo a nivel nacional, sino también regional y mundial, como decís, y tengo como esta discusión últimamente que mucha gente me dice, bueno, pero el mundo siempre es lo mismo, siempre termina como cíclicamente volviendo al capital A, como que se vuelve como a reproducir o buscar nuevas formas para enmascarar, como para enmascarar como la dominación o las nuevas formas de actuando, ¿no? Y yo pienso que sí, pero a la vez pienso que en el medio también suceden un montón de otras cosas institucionales, en la vida de las personas, en las políticas, en las formas de ver el mundo también. Y creo que eso es lo que me preocupa. Y me da un poco de miedo hacia dónde está yendo la economía, obviamente. Pienso que sí, pero quisiera que sea distinto. ¿Quién otra? Sí, yo algo que he hecho en un documento que los rumos de la política de Latinoamérica, da 3 ejemplos sobre los conflictos sociales con el medio ambiente, la lucha de las mujeres y el conflicto indígena. Y la preocupación es que vos de alguna manera decís que esos nuevos conflictos sociales se articulan con la lucha de clase, y por ahí la preocupación es si eso es realmente así o al contrario, ¿no? Favorece una fragmentación de la reivindicación y no aporta a una lucha real. Muy bien. Otro. Para que vaya el micrófono para allá. Este no llega, ¿no? ¿Puedo probar de hablar fuerte? Habla fuerte. A mí me gustó lo recuerdo de Venezuela, en Centroamérica, la parte de, que después como de disolver falsas contradicciones, está la propuesta de como que la clave de la construcción de poder popular. No está dicho así, pero más o menos así lo entendí. Y a mí eso mirando el contexto nacional, y bueno, regional también, quisiera creer en eso, digamos. O sea, me da mucho desaliento. Creo que eso es así, digamos, teóricamente, vitalmente también, pero lo que miro en la realidad es que cuando, no sé, se me viene diciembre del 17, cuando nos cagan a palos en el frente del Congreso, y esto de si pasa, pasa, y la poca movilización, y cuando hay movilización popular igual no pasa nada, pasan cosas, ¿no? Pero pasan cosas. Sí, pasan, bueno, sí. Las otras también. Y entonces me agobia mucho la manipulación mediática, la batalla cultural. Estamos en año de elecciones, venía discutiendo por WhatsApp en el subte con que bueno, nos cagamos de hambre con Macri y nos cagamos de hambre con el gobierno anterior. ¿En serio te cagas de hambre con el gobierno anterior? O te cagas de hambre así como te estás cagando de hambre ahora, y cómo, no sé, estoy ahí como acusado de esas cosas. Está claro. Otro. Hasta ahora son todos otros, ¿eh?
Falta la voz de las otras. ¿Alguna más? Contexto. ¿Qué me preocupa? A favor de las otras. No, algo que quizás venimos conversando un poco con varios compañeros es poder pensar un poco esto, digamos, el efecto Bolsonaro que nos agarró a todos de sorpresa en la región, pero cuando uno empieza a rascar un poco no es tan sorpresa. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Cómo esto se está expresando en otros lugares de la región y de Europa? Pues cuando uno empieza a mirar, ¿no?, con el mismo cristal, empieza a ver cosas parecidas en otros contextos, y uno intenta empezar a explicar, ¿no?, de dónde, qué lo genera, cuánto del avance tiene que ver con el retroceso. Me parece que ahí hay un algo nuevo en el contexto que tenemos que empezar a poder pensar. Muy bien. ¿Alguna más? Dale. Hola. Mi mayor preocupación, esto también lo hablábamos ayer y hay algo en el texto, los rumbos de la política en nuestra América, estas nuevas formas de acceder al poder político de la derecha. Vos hablás de la manipulación del consenso social, del falsear también noticias, del rol que tienen las redes sociales. Ya no es el mismo enemigo materializado en un golpe de Estado, sino que esos medios también están a nuestro alcance, digamos, al alcance del pueblo. Esa es mi preocupación, por fuera de, por supuesto, compartir cuáles son las estrategias del campo popular para poder detener en algún punto las avanzadas, ¿no?, de los gobiernos de derecha. Muy bien. ¿Alguna más? Si no, lo que podemos ir haciendo es ir desarrollando algunas ideas y el que quiera, la que quiera, en el momento que le parece, corta y nos metemos en una discusión. ¿Te parece? La idea es tratar de que no sea una clase en el sentido tradicional de bajada de línea, sino que podamos construir una discusión, sobre todo recuperando esto que decía Paula al principio, pensarnos desde la práctica. Entonces, yo en base a los comentarios, a las expectativas, la primera cuestión que se me ocurre plantear es, cuando hablamos de contexto, la pregunta es, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de contexto? Digan lo que se les cante, lo que se les ocurra, ¿vale? De coyuntura. De coyuntura, muy bien. Vos o cualquiera, ¿quién puede explicar qué es la coyuntura? Yo lo pienso, ¿no? Dale. Es la línea fina. Hola. Digamos que sería una línea fina entre dos aspectos, digamos. Tipo, no sé si llamarlo límite, pero sí, sería una línea fina. Una línea. Vos marcás límites. Es lo que yo más o menos tengo en... Y esa línea, esos límites, ¿qué son esos límites? No, pero está razonando, vos decís, la coyuntura es una línea que tiene límites. ¿Qué serán esos límites? Ayúdenlo los demás, aunque no sé lo que él piensa. ¿Temporales? Temporales, podría ser temporales. Límites temporales. Límites temporales. Un tiempo. ¿Cómo podemos categorizar al tiempo? ¿A qué remite el tiempo? Para un análisis de coyuntura, que tiene límites.
a la historia. ¿A qué historia? ¿Qué límites temporales históricos analiza o considera un análisis de coyuntura? El presente, el presente. ¿Cuándo es el presente? Ahora. ¿Cuándo es ahora? ¿Cuáles son los límites de la hora? Ahora ya terminó, ya dejé de hablar y ya es pasado. ¿Cuál es el ahora? ¿Cuáles son los límites temporales históricos si discutimos la coyuntura actual? Tu preocupación, tu preocupación, tu preocupación. ¿En qué temporalidad ubicás la preocupación que vos tirás? No, es un fluir también. Bueno, es un fluir. Es un fluir. Quizás, entonces, esta coyuntura, además de pensar en una línea marcada por límites, expresa una tendencia, que es esto del fluir. Y vos hiciste mención temporal. ¿Cuál era tu debate por WhatsApp? No lo repitas igual, repetirlo en función de esto. Una comparación entre este gobierno y el anterior. O sea, una temporalidad de ¿cuánto tiempo? De 4 años. ¿De cuánto tiempo? 8. ¿De cuánto tiempo? 16. Puede ser de 4, puede ser de 8, puede ser de 15, 16. ¿Se dan cuenta la temporalidad? Discutir la coyuntura nos pasa cotidianamente, en familia, viendo la tele, viendo un programa y nos agarramos la cabeza, qué cantidad de cosas que dicen. Estamos hablando de una coyuntura que podemos ubicarla, el ahora es una discusión de los últimos 15 años, o de los últimos 20 años. ¿Se entiende a dónde quiero apuntar? Que discutir la coyuntura es discutir lo que acontece ahora, pero no puedo discutir lo que acontece ahora si no discuto los últimos 20 años. ¿Podríamos discutir una coyuntura un poquito más larga? ¿Cuál sería una temporalidad que te ubique la coyuntura del presente? ¿Hasta dónde te irías para explicar el presente argentino, latinoamericano, mundial? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Mediados de los 70. Mediados de los 70. No, sí, eso depende también como que quieras como hacer foco, pero sí, desde la dictadura para acá. De la dictadura para acá. O sea que esto podría ser, decimos, 15 años, pueden ser 20 años o pueden ser 40 años. 500. ¿Se alcanza a leer o no? Más o menos se lee. O por ahí hay más nuevo. Vamos probando, vamos probando y vamos desechando. Primera idea, entonces, cuando hablamos de contexto, la primera consideración es que estamos haciendo un análisis de historia. Es decir, que hablamos de un contexto en un momento determinado. Eso es importante. Una referencia histórica. Y dijimos que la coyuntura, ¿cuándo era? Primero dijimos que no, que jugamos un poquito y dijimos es ahora. Pero el ahora, ¿qué condensa? El ahora condensa muchos años. El ahora no es hoy, 1 de febrero del 2019, sino que el ahora condensa una práctica social, histórica, acumulada. Es más, cada uno de nosotros hoy tiene una coyuntura. Qué calor que tengo. O qué bien que estoy hoy, porque me pasaron cosas, o me vienen pasando cosas que me ponen muy bien, o muy mal. Pero es por la interacción social con muchos otros. Es decir, que estamos hablando de un contexto que es histórico y que al mismo tiempo es colectivo. Y que ambos, la cuestión histórica y la cuestión colectiva, están atravesadas por prácticas sociales. Yo insisto que empecemos pensando por nosotros. La coyuntura nos atraviesa de una manera muy especial
en la vida cotidiana, pero eso tiene historia y nos vincula a determinados colectivos. Colectivos que puede ser desde la familia, a los compañeros de laburo, a los compañeros de sindicato, a los compañeras de cátedra. Hay mucha diversidad. Ese contexto histórico, que lo estamos ubicando en la temporalidad mediados de los 70, ¿lo podemos ubicar en un contexto más general? ¿Podría haber una coyuntura más prolongada que 40 años? ¿Hacen sí? Fíjense, tiren. Sí, depende de lo que quieras analizar, lo que decía, lo que quieras analizar. El contexto, el marco conceptual en que se desarrollan las prácticas sociales contemporáneas. Prácticas sociales contemporáneas, las nuestras, que estamos en un curso de cultura popular, pero ¿son las únicas prácticas sociales las nuestras o hay otras? ¿Hay alguna? Nómbrenme alguna otra que esté asociada a las preguntas que se hicieron. ¿Qué otras prácticas sociales hoy definen la coyuntura y que está explícito en alguna de las preguntas realizadas? Por ejemplo, por Paula. ¿A qué prácticas sociales aludió Paula cuando hizo su pregunta? ¿Qué preguntó Paula? ¿Se acuerdan qué preguntó Paula? Hay que trabajar con el papel y el lápiz. ¿A qué apuntó? ¿Qué dijo ella que era una sorpresa en América Latina y que después no fue tan sorpresa? ¿Hay prácticas sociales atrás de Bolsonaro? Seguramente que sí. ¿Hay alguna práctica social detrás del fenómeno Bolsonaro? Sí. Sí. ¿Te animás a sugerir? Lo que pasa es que no llego a entender bien lo de práctica social. Ajá. Bolsonaro es producto del solo. Con las religiones, por ejemplo. Atrás de Bolsonaro hay un movimiento de religión. La campaña política por redes sociales. La campaña. ¿Y esas redes sociales, quién organizó esas redes sociales? O sea, tiene que ver con la religiosidad, tiene que ver con la organización. Un sistema económico. Sí, pero yo no quiero ser muy profundo todavía, no quiero ponerme condicionado Por el voto de los ciudadanos, esa es no sé si es algo nuevo, ¿no? Pero sí hay algo que está legitimado democráticamente, y todas las cosas que uno puede llegar a poner Muy bien. en relación al contexto. Muy bien. Bolsonaro generó prácticas sociales que se van legitimando en Argentina y en cualquier parte de América Latina. Por ejemplo, ¿cuál? El gatillo fácil, total. Gatillo fácil, podríamos llamarla la represión. Cada vez es más normal. Es muy interesante cómo ha crecido en los últimos días y semanas la cantidad de tiempo que la tele le dedica a los motochorros, a los ladrones, a los delincuentes, a los afanos y al drama de que una jueza dejó salir a un chorro que afanó y devolvió y que era extranjero, y los extranjeros vienen y afanan. ¿Se han dado cuenta de ese clima? Estoy hablando de hoy, estoy hablando de ayer, estoy hablando de las cosas que acontecen. Ahí hay prácticas sociales. Es decir, Bolsonaro, vos hablaste de poder popular, no solo hay poder popular, sino que hay otros poderes que alimentan y estimulan prácticas sociales. Con lo cual, pensar en la coyuntura es pensar en la historia, pensar en los colectivos y pensar en las contradicciones. Que hay respecto de las prácticas sociales. Las prácticas sociales son contradictorias. No es lo mismo una práctica social popular, poder popular, usaste vos la expresión, que quiere cambiar la coyuntura en un determinado sentido, que quiere que esta flecha que marcamos acá
vaya en un determinado sentido. Pero hay otras prácticas sociales que pretenden que este rumbo de la historia vaya en un sentido diferente y que fortalezca determinadas condiciones de funcionamiento de la sociedad. Primera consideración de la coyuntura, por lo tanto, la coyuntura es contradictoria. En otra época uno podría decir la coyuntura expresa lucha de clases, intereses de clases, opiniones confrontadas. La coyuntura es una contradicción. ¿Qué decía el compañero cuando presentó su inquietud, su expectativa? ¿Se acuerdan lo que él decía sobre el final? ¿Qué dijo? Respecto de lo que acontecía. Yo tampoco me acuerdo. ¿Y qué te acordás? Él decía, me da la sensación que esto no cambia, yo quiero que cambie. No, pero no dije que me da la sensación de que no cambia. Es que discutía con gente que decía que te dicen era lo que mismo. siempre opina eso. Claro. Y vos decías, y a mí me parece que sí, aunque quiero que cambie. O sea que hay un clima social también que nos hace creer que la realidad es tal y como es y que no se puede cambiar. Y por lo tanto partimos de una falacia que es la primera consideración que yo quiero tener en cuenta cuando analizamos la coyuntura. Hablar de la coyuntura, hablar de la realidad, es hablar de una realidad contradictoria. Y por lo tanto hay, cuando digo prácticas sociales, podríamos decir que lo que hay en base a las prácticas sociales hay iniciativas políticas, humanas, sociales, para que el sentido común vaya en un determinado rumbo. Y si la realidad es contradictoria, ese rumbo es contradictorio, según cuáles sean las iniciativas que predominen. ¿Por qué hacemos un curso de verano, un seminario de cultura popular? ¿Qué es esta vocación con el calor que hay en febrero, que se nos pega la ropa, juntamos en un seminario de cultura popular? ¿Por qué? ¿Tiene algo que ver con lo que está escrito ahí? Es una iniciativa intelectual, educativa, cultural, popular, porque pretende discutir la realidad desde las prácticas sociales de cada uno. Estudiantes, trabajadores, sea lo que seamos los que estamos participando en el seminario. Por eso cuando consideramos la coyuntura, decimos, tenemos en cuenta estos 15 años, 20 años o 40 años, pero en realidad podemos ubicar el análisis de época en un periodo mucho más largo. ¿Cuál podría ser esa temporalidad más larga que los 40 años que van de la dictadura militar para acá? ¿Cómo? Bueno, muy bien, muy bien. La colonización podría ser. Está asociado al proceso de las independencias, de los bicentenarios. Por lo tanto, sería una temporalidad de ¿cuánto tiempo? 200 años. Fíjense cómo seguimos. Compañero marcó una línea. Esa línea pueden ser los 3 años del gobierno Macri, pueden ser los 15 años del gobierno anterior y pueden ser una temporalidad de 20, de 40 o una temporalidad de 200 años que remite al momento en que nos descubrieron. Estoy usando deliberadamente una expresión, que nos descubrieron y que supone un determinado nivel de desarrollo. Y en ese determinado nivel de desarrollo
por las preguntas que se hicieron, no es lo mismo Argentina en estos 200 años que quién. Es distinto que qué otro país que estuvo en las preguntas, que Brasil. Brasil tiene una diferencia estructural respecto del conjunto de nuestra América. Es decir, ¿por qué? Portugal. Claro, porque en principio estamos hablando de otra lengua. Seminario de cultura popular. Un elemento clave de la cultura tiene que ver con el lenguaje y con la comunicación que el lenguaje permite, facilita. Un problema de Brasil con el resto de Latinoamérica y el Caribe es el idioma. ¿Y por qué fue distinto el idioma? Porque la colonización fue portuguesa. Y Portugal y España no tienen el mismo lugar en el desarrollo histórico. Estamos hablando, por lo tanto, de una época de 200 años. Podríamos ir más atrás todavía y hacer más lejos el análisis de la temporalidad. Siempre se puede ir más lejos, siempre se puede ir más lejos. ¿Hasta dónde podríamos estirar la temporalidad? Dijimos, la colonización es un buen punto. Y es un buen punto por la pregunta que hizo él. ¿Qué pregunta hizo él? Estamos tomando lección, ¿vieron? Esto también es importante para ejercitar esto, el oído, ejercitar por dónde anda la preocupación de la compañera, del compañero, qué es lo que está planteando, tratar de ponerse en el lugar del otro. ¿Alguien se acuerda lo que él preguntó? Sobre la lucha de los campesinos, las mujeres. No, para moverlo, cortar el video. Indígenas, más que campesinos, indígenas. Pero está bien, muy buena escucha, muy buena escucha. Él se refirió a sujetos y habló, dice, esos sujetos también puede ser fragmentación. Gente que lucha por el medio ambiente contra el extractivismo y no ve algo más general. Gente que lucha la cuestión de género, el feminismo, y no ve una cuestión más general. Aquellos que luchan desde lo indígena y no ven una cuestión más general. En la Argentina, ¿la cuestión indígena ha sido históricamente importante? Pregunta tramposa estoy haciendo. En la agenda pública no. ¿Y en la coyuntura está apareciendo el tema de la problemática indígena? ¿Cuánto hace que es un problema en la coyuntura la cuestión indígena en la Argentina? En los últimos años, sí, el conflicto con la comunidad mapuche aparece. Y en este último tiempo con asesinatos, con expulsiones, con represiones, y muy asociado al tema de la tierra, además. Entonces el tema de los indígenas constituyendo como sujetos es también para la Argentina una novedad, aunque es un tema antiquísimo, pero que no aparecía en la agenda. Entonces, por ejemplo, para tomarlo, eso tiene que ver abonando en los últimos años. Muy bien. Lo que queremos señalar es que uno puede pensar que así como hablamos de un proceso de 200 años de independencia, el proceso de desembarco y de colonización lo podemos llevar a 500 años en el tiempo. Y por lo tanto la coyuntura, el momento actual, nos puede hacer pensar a un proceso histórico de 40, de 200 o de 500 años. Y cuando hablamos de 500 años, de lo que estamos hablando es de el orden capitalista. ¿Quién se anima a definir el capitalismo? ¿Qué cosa es el capitalismo? Un modo de producción, muy bueno.
¿Quién se anima a definir qué es un modo de producción? ¿Qué sería un modo de producción? Con palabras sencillas, no busquemos la definición académica. ¿Qué es el capitalismo? Es la forma de organización de la vida cotidiana. En la forma de organización de nuestra cotidianeidad. Nosotros vivimos en el orden capitalista. No pensamos todos los días, nos levantamos y decimos, estamos en el capitalismo. No, está naturalizado. ¿Qué necesitamos para vivir? ¿Vale? Ese fue el ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se puede vivir sin esto? ¿Se puede vivir sin esto? El capitalismo no. ¿Cómo? En el marco del capitalismo. En el marco del capitalismo está claro que hay una cotidianeidad que nos empuja a que necesitamos dinero. ¿Y cómo obtenemos el dinero? Trabajar. ¿Cómo? Estamos entregando y vendiendo nuestra fuerza. Vendemos fuerza de trabajo. Pero salgamos un poquito de la reflexión del aula. ¿Cómo vive la población de la Argentina, de América Latina, del mundo en el orden capitalista? ¿Cómo se obtiene el dinero? ¿Todos vendiendo la fuerza de trabajo? Hay algunos que no venden la fuerza de trabajo y sin embargo tienen dinero. ¿Esos qué tienen? ¿Qué son esos? Más fuerte. Son propietarios de medios de producción. El orden capitalista es una forma de organización de la cotidianeidad, donde lo que nos define es el lugar que las personas tienen ante los medios de producción, como propietarios de medios de producción o como propietarios de su fuerza de trabajo. El capitalismo es una sociedad monetario-mercantil. O sea, estamos permanentemente comprando y vendiendo. Yo te pregunté, ¿cómo hacemos para vivir? Y el compañero hizo así. Ahora, yo aunque tenga un montón de billetes, no vivo con billetes. ¿Cómo hago yo para vivir y reproducir mi energía cotidianamente? Tengo que alimentarme, entre muchas otras necesidades básicas a satisfacer. ¿Y dónde consigo los alimentos? ¿Dónde consigo la vestimenta? ¿Dónde consigo los marcadores? ¿Dónde consigo el papel? ¿Dónde lo consigo? En el mercado. ¿Cómo? En el mercado. En el mercado. Por eso hablamos de que es una sociedad mercantil. Le agregamos monetario mercantil. Es una sociedad de intercambio. El capitalismo, por lo tanto, es una relación social. El capitalismo es una relación social. Es una relación social, vamos de nuevo acá, contradictoria. Es una relación social que genera conflicto. Es una relación social que confronta intereses. Yo te quiero vender este lápiz. ¿En cuánto te lo quiero vender? No importa el valor absoluto. En el máximo posible que pueda enchufártelo. ¿Y vos cuánto querés pagar por esto? Lo menos posible. Entonces vamos a empezar con una peleita, con un regateo, a ver quién es el que consigue. Lo decimos así de simple, pero ¿se puede siempre regatear? ¿Ustedes se imaginan cuando llegan al súper, a la caja, con el chanquito, y le empieza a decir a la cajera, ¿cuánto vale el litro de leche? Te pago menos. ¿Se puede regatear en el súper? No. ¿En la feria artesanal se puede regatear? Sí. ¿Por qué en la feria se puede regatear y en el súper no? ¿Por qué? Porque tenés vínculo. Yo ni lo conozco. Fui el otro día a la plaza. ¿Por qué puedo regatearle al artesano, al que está en la feria? Hay otras leyes.
Porque él es el dueño de lo que te vende. ¿Cómo? Él es el dueño de lo que te vende. Él es el dueño. Hay una iniciativa diferente de no reproducir las relaciones sociales del capitalismo, no caer. Hay conciencia en el que vende el mate, el arito. Pero el regateo no necesariamente es conciencia, más con No productores. conciencia plena. ¿Por qué puedo regatear? Están dentro del mercado, digamos. Son mercados, los dos son mercados. Se compra y se vende. Es el mismo de producción. ¿Por qué le puedo regatear al artesano? Porque es débil. Porque él me dice vale 10 y yo digo te doy 8. No, 10 vale. Y el tipo se da cuenta, son las 7 de la tarde, se está por terminar el día, en media hora cierra, no vendió nada. ¿Y qué me dice? Flaco, tomá, no digas nada, tomalo en 8. Es un tema de debilidad. En el supermercado, ¿tenés para pagar lo que vale? ¿Lo que dice? ¿Cuál es el precio? ¿Podés regatear al supermercado? No podés. Porque tiene un papel de poder. Lo que estamos viendo es que la sociedad capitalista es una relación social, mercantil, atravesada por la moneda, donde hay una contradicción de poder. Por lo tanto, pensar la coyuntura histórica del colectivo Argentina, del colectivo Nuestra América, y ya lo estoy calificando de una manera. ¿Es habitual que se califique al colectivo Nuestra América? ¿Es normal que se hable de Nuestra América? No es normal. ¿Cómo se dice habitualmente? Latinoamérica, América Latina, raramente se incluye al Caribe. Raramente se incluye al Caribe. Haití no existe para nosotros. Cuando digo para nosotros estoy hablando para Argentina. Y digo Haití porque por ahí para muchos existe Cuba. Pero el Caribe no es solo Cuba. El Caribe también es Haití. ¿Y Haití qué importancia tiene en esta historia larga? ¿Te da alguna importancia Haití? La primera revolución. ¿Cómo? La primera revolución. La primera revolución. Es la primera revolución. Es la primera revolución antiesclavista. Es la primera revolución contra el orden social. Cuando decimos capitalismo, relación social, estamos hablando de orden. Orden social. Es decir, que pensar el contexto, y esto es lo que quiero apuntar metodológicamente, pensar el contexto es pensar el orden social en el que vivimos. Y que ese orden social, como preguntaba o se inquietaba el compañero al comienzo, ese orden social tiende a reproducir la lógica. Lógica e historia son dos categorías sustanciales para pensar el contexto. Dicho de otra manera, yo me tengo que, cuando analizo el contexto, el momento histórico, la coyuntura, yo me tengo que preguntar o me indago permanentemente cuál es la lógica de lo que ocurre. Voy a traducirlo. ¿Por qué gana un Bolsonaro? ¿Tiene racionalidad a priori que triunfe un machista de pensamiento retrógrado que nos lleva a otro? ¿Tiene sentido? ¿Tiene racionalidad? A priori no, pero hay una lógica detrás de esa realidad. La pregunta es, ¿cuál es la lógica del triunfo de los Bolsonaros? ¿Cuál es la lógica de los triunfos de los Trump? ¿Cuál es la lógica de los triunfos, y sigan poniéndole nombres? ¿Se animan a poner nombres? Pongan todos los nombres que quieran, piénsenlo, no los digan. Pero algo ocurre. ¿Cuál es la lógica del orden social? Y cuando decimos orden social,
Estamos hablando de un momento de cultura, de un orden cultural. ¿Qué pasa culturalmente en la sociedad moderna, contemporánea, actual? Cuando decimos moderna, contemporánea, actual, remitimos a la historia. O sea que estamos jugando con la lógica y con la historia para preguntarnos qué pasa desde el punto de vista cultural para que ocurran las cosas que ocurren. Trascartón me pregunta, ¿será fatal que ocurra lo que ocurre? Una pregunta. Pensando en ciertas racionalidades, si el orden del capital es el que predomina por diferentes formas, ¿por qué sería tan irracional que Bolsonaro, Macri, Trump? ¿No sería más raro Que no sé. Claro, es muy buena pregunta. O sea que tiene una razón, tiene una lógica. La misma racionalidad dentro del orden capital, si usted Trump, que estuviera, no sé, ni siquiera digo Barack, porque también es un negro capitalista. También diríamos lo mismo. Claro. También diríamos lo mismo. Por Pero eso. que Fidel gane, digamos, en Estados Unidos, por la guía democrática, ¿no? Bueno, ahí metes otro concepto. Democracia. Sobre todo hoy cuando se discute mucho Venezuela y se pone en discusión el carácter de la democracia, es bueno discutir todas las categorías. Por eso el énfasis está puesto en esta palabreja, esta categoría, que es lógica, y la otra, la relación con la historia. Ya antes dijimos, acuérdense, que estamos hablando de una realidad contradictoria. Y esa realidad contradictoria se expresa como iniciativas confrontadas. Hay iniciativas culturales para que lo que acontece aparezca como normal, natural, y por lo tanto no se pueda pensar en prácticas contradictorias, en prácticas de confrontación, en prácticas que resulten de una iniciativa cultural, social, de carácter alternativo. Por lo tanto, con todo lo que vengo señalando, lo importante es ubicar, haciendo una abstracción metodológica, lo que queremos analizar nosotros en el contexto es el orden capitalista, el capitalismo actual. Y digo el capitalismo actual porque el capitalismo es capitalismo desde siempre. Pero no es lo mismo el capitalismo hacia el año 1600, hacia el año 1700, hacia el año 1800, al 1900 o en la actualidad. El capitalismo, que es una forma de organización social, ha tenido distintos momentos en la historia. Y lo que a nosotros nos interesa en tanto orden social contemporáneo es ver cuáles son las características del capitalismo contemporáneo. ¿Se animan a definir las características del capitalismo contemporáneo? Financiero. ¿Qué quieres decir con financiero? La acumulación no pasa por la producción, sino por la reproducción del dinero en la nada. Una especulación. Si lo tuvieras adelante tuyo a Mr. Toyota, ¿qué le dirías a Mr. Toyota o a Mr. Ford o a Mr. BMW, a, ¿cómo se llama? A Ratazzi? Ratazzi, ¿viste? El jefe de la FIA. ¿Le dirías lo mismo?
que esas mismas empresas también invierten. También, esas empresas también, pero no dejan de producir. No dejan de producir. Pero el sistema no se sostiene solamente en la producción, como era el sistema no se sostiene solo en la producción, sino en lo financiero. Vamos a poner acá producción y vamos a poner la palabra técnica adecuada es circulación. Ya dijimos que el capitalismo es una relación mercantil monetaria, monetario mercantil. Lo mercantil lleva a la circulación, lo monetario también, pero no se intercambia lo que no está producido. Este es un debate fenomenal para comprender el momento actual. El peso de la financiarización, como dice la compañera, es algo que en general está asumido por todos. Y pareciera que lo financiero es lo que genera el proceso de acumulación. Yo digo rápidamente, y es un tema para profundizarlo, lo financiero siempre existió en el desarrollo capitalista. Es más, si se estudian algunos textos sobre el tema, se dice que el endeudamiento público de los países es una de las causas de generación del orden capitalista, de la producción. Lo que quiero señalar es que en lo contemporáneo la producción y la circulación son dos facetas de lo mismo. Y muy bien decía la compañera el señor Toyota, al mismo tiempo que produce autos, interviene en el financiamiento. Por ejemplo, te venden los planes de ahorro. O sea que juegan con los ahorros de la sociedad. Producción y circulación son parte de la misma relación social capitalista. Los bancos existen tanto tiempo hace como las fábricas productoras de bienes y servicios. Si hay una realidad del capitalismo contemporáneo, una característica, que es lo que se conoce como lo financiero, que podríamos extenderlo al carácter, a la especulación financiera, que se expresa en paraísos fiscales, que se expresa en el movimiento internacional de los capitales. Agreguemos, en el libre movimiento internacional de los capitales. Una característica del capitalismo de esta época es que el mundo se ha transformado en un mercado mundial único. ¿Qué piden los políticos de derecha que ahora son comunes en nuestros países y en buena parte del mundo? ¿Qué es lo que reivindican? Volver al mundo, tener relaciones con el mundo, apertura de la economía, libertad de mercado, lluvia de inversiones. Todo eso, fíjense, piensen en esta historia del orden capitalista. Una categoría del capitalismo es el libre cambio. ¿Le suena libre cambio? Libre cambio, libre comercio, libre competencia, son categorías que suenan, son categorías actuales y son categorías viejas. Y mentirosas, por supuesto, pero que están en la cotidianeidad. El tema de, ¿para qué querés dólares vos? Y yo quiero dólares porque yo con mi dinero hago lo que quiero. Y si quiero comprar dólares, compro dólares. ¿Y qué? Porque soy libre de. O sea, el tema de la libre circulación de capitales. Siempre piensen, cada cosa que decimos, vinculémoslo con esta categoría de contradicciones y con esta categoría de iniciativas contradictorias. La compañera hablaba de la cuestión mediática, de la manipulación del consenso social. Bueno, hay un fenómeno cultural que nos hace pensar de tal manera, y la categoría libre cambio, libre competencia, libre comercio
se nos instala culturalmente como mucha fuerza. Con lo cual nada puede acontecer si no es por el lado del libre comercio, de la libre circulación. Una característica de esta época es la exacerbación de lo financiero, especulativo, de la libertad de movimiento de los capitales para obtener ganancias. No es una libertad para resolver necesidades de la población. Es una libertad para que los capitales puedan resolver ganancias. Una característica, lo financiero, lo especulativo. ¿Qué otra característica tiene el capitalismo de época actual? Estamos hablando del mundo, estamos hablando del contexto mundial. La producción flexible. ¿Cómo? La producción flexible. La producción flexible. Muy bien. ¿En qué campo lo pondríamos eso? Diríamos